Listo, ya les debe aparecer que se está grabando la sesión del día de hoy. Listo, entonces en nuestra última sesión trabajaremos intereses por mora. Y una vez que finalicemos intereses por mora, entonces trabajaremos la sanción por inexactitud para que lo tengamos listo. Listo, recuerden que ya lo que son las presentaciones de la clase y el archivo que vamos a trabajar el día de hoy se encuentran ahí en la plataforma para que lo descarguen en el momento que ustedes quieran. Listo. Ahí se encuentran publicadas las dos presentaciones de los dos temas del día de hoy y también hay un archivo en Excel que es un liquidador de intereses por mora que vamos a ver cómo se maneja ese archivo para que ustedes lo utilicen las veces que ustedes lo necesiten. Listo, entonces es muy sencillo de manejar y no es sino ingresarle los datos y pues ahí tendrán el valor liquidado correspondiente a los intereses por mora. Listo, entonces vamos a ir tomando asistencia antes de que se me pueda olvidar. Listo, ya saben que me contestan o levantan la manito virtual para saber si están allí presentes. Listo, entonces comencemos con Valentina Grajales. Listo, Valentina. Jenny Alejandra Sabugal Perdomo. Buenas tardes, profe. Listo, Jenny, buenas tardes. María Lorena Pineda Naranjo. Presente, profe. Listo, María ¿Sí Lorena. Sí, ahí la escuchamos. Listo, Lili Juliet Betancourt Perdomo. Yo, profe, buenas tardes. Listo, Lili Juliet. Luz Adriana Guapacha Betancourt. Bueno, Luz Adriana todavía no se ha conectado, entonces seguimos con Marisol Pérez Profe, yo creo Osorno. que, qué pena interrumpirlo, yo creo que es que ella todavía no se ha conectado, porque es que por acá cayó un aguacero tan fuerte anoche y Ya. el internet la está molestando mucho. Ah, bueno, entonces ahí la tenemos pendiente mientras se conecta. Muchas gracias. Gracias, profe. Listo. Marisol Pérez Osorno. Hola, profe. Hola, Marisol. Listo, seguimos con Juan Pablo Rubio Salazar. Buenas tardes, profe, presente. Listo, Juan Pablo, buenas tardes. Natalia Ramírez Parra. Bueno, Natalia tampoco se ha conectado. Sandra Milena Garay Mayor. Presente, profe. Listo, Sandra. Dayana Giraldo Giraldo. Listo, ahí vi la manito levantada, muy bien. Luz Andreina Murillo Medina. Bueno, tampoco se ha conectado. Laura Vanessa Guevara Grajales. Buenas tardes, profe. Listo, muy buenas tardes. Seguimos con Fanny Marcela Castañeda Gutiérrez. Presente, profe. Listo, Marcela. Seguimos con Jenny Paola Tapiero Ortiz. Presente, profe. Listo, muy bien. Seguimos con Erika Elizabeth Medina Ramos. Profe, nuevamente muy buenas tardes. Listo, buenas tardes otra vez. Luz Marina Cuervo Vallejo. Presente, profe, buenas tardes. Listo, Luz Marina, buenas tardes. Miguel Ángel Marín Prieto. Bueno, Miguel Ángel está entonces acá pendiente. Lili Joana Pineda. También pendiente.
Andrea Viviana Riascos Bolaños. Presente, profe. Listo, Andrea. Cristian Leandro Marulanda. Presente, profe, buenas tardes. Listo, Cristian, buenas tardes. Seguimos con María José Álvarez Giraldo. Buenas tardes, profe, presente. Listo, buenas tardes. Continuamos con Hugo Alexander Osa Salgado. Seguimos con Luz Adriana Bonilla Quiseno. Buenas tardes, profe, presente. Listo, buenas tardes. Se acaba de conectar Hugo Alexander. Entonces, de una vez ponemos Buenas acá. tardes, profe. Listo, muy buenas tardes. Luz Adriana Bonilla Quiseno. Ya la acabamos Presente, profe. Listo, muchas gracias. Seguimos con Natalia Maritza Agudelo. Natalia está pendiente. Mariana García Franco. Presente, profe. Listo, Mariana, buenas tardes. Lady Joana Llano y Mariana Moncada Granada. Listo, Mariana Moncada, listo, también ya presente, muy bien. Ahí envié el mensajito, muchas gracias. Listo, entonces vamos a dar inicio a nuestra última sesión del día de hoy. Comenzaremos con el tema de intereses por mora. Listo, al final de la clase vamos a sacar un espacio para el tema de los entregables. Y listo. Pero entonces al finalizar la jornada del día de hoy sacamos el espacio correspondiente. Listo. Bueno, el tema de intereses por mora, ya les voy a compartir pantalla. El tema de intereses por mora es muy sencillo, muy fácil. Entonces, ya vamos a ver en qué es que consiste. Listo, ahí yo creo que ya se les debe empezar a ver la presentación. A ver, la doy acá. Listo. Listo, intereses por mora. Entonces, los intereses por mora están contenidos en ese artículo que ustedes ven allí en la pantalla, el artículo 635 del Estatuto Tributario. ¿Listo? En el artículo 635, allí es donde aparece la información concerniente a estos intereses de mora. ¿Cuándo se deben pagar intereses por mora? Entonces, ahí aparece en la pantalla. Si ven el primer aspecto, el primer punto que aparece allí de la presentación, menciona que es cuando el contribuyente tiene un saldo a pagar y lo paga luego de vencido el plazo, ¿sí? Bien sea que la declaración sea extemporánea o no. Entonces usted tiene que pagar los impuestos, ¿sí? Independientemente de la declaración que sea, y tiene saldo a pagar, pero no se paga dentro del plazo que corresponda. Entonces, si se presentó la declaración, pero no tuvo el pago dentro del tiempo correspondiente, entonces se deben pagar intereses por mora. Generalmente ocurre, pues, cuando usted presenta una declaración extemporánea. Entonces, usted tenía que presentar la declaración del IVA en tal fecha y se le olvidó y la presentó 2 días después. Entonces, tendrá que pagar, pues, el impuesto que corresponda, tendrá que pagar la sanción por extemporaneidad y si esa declaración tenía saldo a pagar, pues tiene que pagar los intereses por mora por cada uno de los días que se demoró en pagar el impuesto. ¿Listo? Eso aplica pues para todas las declaraciones. Entonces, para retención en la fuente, para el IVA, para el impuesto de renta, el impuesto al consumo y todas las demás. Entonces, si se presenta después de los tiempos y esa declaración pues tenía un saldo a pagar, entonces tendrá que liquidar intereses por mora. ¿Hasta qué día se liquidan los intereses por mora? Hasta el día en que se paga. ¿Listo? Entonces, voy a pagar el día 23 de agosto. Entonces, liquido
los intereses por mora hasta el día 23 de agosto. ¿Listo? Importante, si la declaración no tiene impuesto a cargo, pues como está llena de diapositiva, pues no se pagarían o no necesariamente tendría que pagar intereses de mora. ¿Sí ven? Entonces, si no hay saldo a pagar, entonces no se liquidan intereses. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ya, ay, es que mire que mi declaración era en cero y me pasé, ¿tendré que pagar intereses por mora? No porque no tenía impuesto por pagar. Y si no tiene impuesto por pagar, pues entonces no tendrá que liquidar los respectivos intereses por mora. O sea, solamente se da cuando usted en la declaración tiene saldo a pagar. Entonces, saldo a pagar de 50 millones. Entonces, claro, por cada día de retraso, pues tendrá que liquidarse interés de mora. ¿Listo? Entonces, muy importante. Solo cuando tenga pago. ¿Listo? Cuando la declaración sea con pago. ¿Será que si mi declaración con saldo a favor tiene que pagar intereses por mora? No tendría que pagar intereses por mora. Recordemos, solamente cuando tenga saldo a pagar. Entonces, si tiene saldo a pagar, entonces podrá liquidar intereses moratorios. Recordemos que si usted paga o si usted presenta una declaración de manera extemporánea, pues tendrá que liquidar la sanción por extemporaneidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue el tema que estuvimos viendo en las clases anteriores? Vimos sanción por extemporaneidad, vimos todos los casos, hicimos una cantidad de ejercicios y también vimos sanción por corrección. Entonces, no se les olvide, si ustedes presentan una declaración fuera de los tiempos, pues tendrán que liquidar sanción por extemporaneidad. Pero, y adicional más bien, si ustedes en esa declaración que están presentando extemporánea tenían saldo a pagar, ¿sí? Saldo por impuesto a pagar, pues también tendrá que pagar los intereses por mora que correspondan eh, de ese impuesto que no pagaron en oportunidad. ¿Listo? Entonces tendrían que liquidar sanción por extemporaneidad más los intereses por mora. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí muy presente, recordemos, intereses por mora se pagan cuando usted se pasa de las fechas y la declaración tenía saldo a pagar. Miremos cuál es la base para liquidar los intereses por mora. Entonces, miremos. Acá se los dejé en este cuadrito. Dice, los intereses moratorios se liquidan sobre el valor a pagar liquidado en la respectiva declaración tributaria. Entonces, había saldo a pagar. Pues como había saldo a pagar, entonces, pues tendrá que liquidarse el interés por mora. ¿Listo? Y aquí les estoy dejando una claridad. ¿Cuál es la claridad que les estoy dejando? Que los intereses de mora no se liquidan sobre el impuesto a cargo. Listo, no se liquidan sobre el impuesto a cargo. Recordemos que uno presenta declaraciones tributarias y tiene una casilla que se llama impuesto a cargo. Hay alguien que tiene activado el micrófono, le agradezco que pueda silenciar el micrófono, por favor. Listo, muchas gracias. Entonces, tenemos que si la declaración tiene saldo a pagar, entonces sobre el saldo a pagar es que se liquidan los intereses por mora y no se tiene que aplicar sobre el impuesto a cargo. Dentro de la declaración o dentro de las declaraciones hay una casilla que dice impuesto a cargo, pero después del impuesto a cargo uno tiene derecho a restar anticipos que haya realizado o que le hayan practicado algunas retenciones. Entonces todo eso va disminuyendo el saldo o el valor a pagar. Entonces, no se liquidan sobre el impuesto a cargo. ¿Sobre qué se liquidan? Sobre el valor a pagar. ¿Listo? Para que lo tengan allí muy presente. Se debe liquidar sobre el valor a pagar.
Listo, Andreina, ya vi entonces el mensaje, muchas gracias. Muy bien, entonces continuemos. Entonces tenemos intereses por mora, se liquidan sobre la base del saldo a pagar y no sobre impuesto a cargo, que ese es uno de los principales errores que se presentan al liquidar intereses de mora, que lo liquidan no sobre el valor a pagar, sino que dicen, no, yo tengo que liquidar sobre el impuesto a cargo. Entonces usted tiene un impuesto a cargo de 100 millones. Un impuesto a cargo de 100 millones. Y sobre eso usted todavía tiene derecho a descontarse unas cosas. Y el saldo a pagar le da de 10 millones, pues usted tendrá que pagar no sobre 100, sino sobre el saldo a pagar, que es de 10 millones. Sobre eso es que se liquidan los intereses por mora. Dentro de este tema de los intereses, hay un aspecto importante. Miremos. La tasa de interés moratorio tiene una vigencia mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa que se va a aplicar dura un mes, o más bien no tanto dura, cambia cada mes. Entonces, si usted va a pagar intereses de mora, por decir algo, el 23 de agosto, que va a ser el próximo lunes, pues usted tendrá que ubicarse o tendrá que conseguir la tasa de interés moratorio que corresponda al mes de agosto. Si usted va a pagar intereses por mora el día 25 de julio, por ejemplo, entonces pues tendrá que utilizar la tarifa de intereses que aplique para el mes de julio. O si usted los va a pagar ahorita en el mes de septiembre, supongamos que lo va a pagar el 10 de septiembre, entonces esperará que salga la tasa del mes de septiembre para poder liquidar intereses de mora. Los intereses de mora usted los debe liquidar por cada día de retraso en la obligación. Entonces, me pasé un día. Entonces, usted debe liquidar intereses de mora equivalentes a un día. O me demoré 8 meses. Entonces, usted tendrá que contar cuántos días tienen esos 8 meses y pues liquidar los intereses de mora por el equivalente en días de esos meses. Importante. Dentro del conteo que se realice, los días, para el caso de los intereses por mora, son días calendario. ¿Listo? ¿Qué quiere decir días calendario? Pues que si hay un mes de 31 días, entonces son 31 días. Si hay meses de 30, entonces serán 30 días. Si hay meses de 28 días, entonces se cuentan 28 días. O si hay meses de 29 días, pues usted va a contar 29 días. ¿Listo? Entonces, aquí ya no todos los meses se presumen de 30, sino que para el caso de intereses por mora, usted debe ir y contar en el calendario desde la fecha en que tuvo el vencimiento de la declaración de impuestos y la fecha en la cual va a ser el pago. ¿Listo? Entonces, se cuentan los días calendario. Muy, muy, muy importante. Aquí ya no todos los meses son de 30 días. Habrán unos de 29, unos de 28, unos de 30 y unos de 31 días. ¿Listo? Dentro del estatuto, en ese artículo que mencionamos ahorita, el artículo 635, se contempla cómo es que es lo de la tasa que se va a manejar, ¿sí? La tasa para los intereses de mora. ¿Qué dice el estatuto? Dice que se utiliza la tasa de usura menos 2 puntos porcentuales. Entonces, la tasa de usura pues, es la más alta que se permite para las entidades financieras para cobrar sus deudas. ¿Sí? Entonces, se toma la tasa de usura. Esta tasa es certificada por la Superintendencia Financiera. Entonces, ustedes tendrán que mirar en la Superintendencia Financiera cuál es la tasa que se aplica para ese mes. Y a esa tasa le restan 2 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si es, por decir algo, una tasa del 30%, pues usted le resta 2 puntos porcentuales y le quedaría en el 28%. 28%. ¿Listo? Entonces, para que tengan ese referente. ¿Listo? Entonces, se utilizará la tasa de usura
menos 2 puntos porcentuales. Recordemos, la tasa la certifica la Superintendencia Financiera. Esa tasa, ¿sí?, la que aplica actualmente para los intereses por mora, es el interés corriente que se utiliza en las modalidades de crédito ordinario y créditos de consumo. ¿Listo? La fórmula en la cual se calcula es, se toma esa tasa, se multiplica por el 1.5 y a lo que dé se le restan 2 puntos. ¿Listo? 2 puntos porcentuales. Entonces se tomará, o más bien esa tasa de usura usted la calcula de la siguiente manera. Toma el interés corriente, que es certificado por la superintendencia. Recordemos que sale mensualmente, es decir, ellos dicen del 1 al 31 de agosto, la tasa es esta. Cuando lleguemos al 1 de septiembre, entonces dice, del 1 al 30 de septiembre, la tasa es esta. ¿Listo? Entonces, se multiplica por el 1.5 y lo que dé, al resultado que dé, se le restan 2 puntos porcentuales. ¿Listo? Entonces, lo que les decía ahorita, si ese resultado que dio por decir algo el 30%, pues simplemente usted le restará 2 puntos porcentuales y le quedarían un 28. Acá les proyecto un ejemplo. Entonces, interés bancario corriente. Si usted tiene una tasa del 17,24%, entonces, ¿cómo calcula la tasa de usura? Usted coge el 17,24%, lo multiplica por 1.5 y esto da un total de 25,86%. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la tasa que se va a aplicar para los intereses por mora? Pues coge estos 25,86 que tenemos aquí y le restamos 2 puntos. Entonces la tasa a aplicar, sí, la tasa efectiva anual que se va a manejar para los intereses por mora sería del 23,86%. ¿Listo? Entonces, esa es la fórmula, o esa es más bien la forma en la cual se calculan las tasas de interés para liquidar intereses moratorios ante la DIAN. ¿Listo? Se coge el interés corriente, esta tasa certificada por la Superintendencia Financiera y sale mensual. Entonces, para julio fue una tasa. Ahorita que estamos en agosto, se maneja otra tasa. Cuando lleguemos a septiembre, se maneja otra tasa. ¿Listo? ¿Con cuál debo trabajar? Con la última. Entonces, si yo voy a pagar en agosto, pues manejo el de agosto. Si voy a pagar en septiembre, pues espero a que salga la de septiembre y liquido los intereses de mora con la tasa que salga en septiembre. Entonces, cogemos esa tasa certificada por la Superintendencia Financiera, la multiplicamos por 1.25, nos da un resultado, ¿sí? En este caso, 25,86. A ese 25,86 le resto 2 puntos. Entonces, 25,86 menos 2 da 23,86. Y esta es la tasa efectiva anual que se aplicará para los intereses por mora. ¿Listo? Veamos los pasos. ¿Cuáles son los pasos para liquidar intereses por mora? Entonces, paso 1. Se calcula el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el tiempo? Pues desde el momento en el cual se le vence la declaración. Entonces, supongamos que la declaración se venció el 5 de agosto. El 5 de agosto. Entonces, usted lo calcula a partir del día siguiente. Entonces, usted cuenta desde el 6, ¿sí? 6, 7, 8, 9, 10, tan. Y si usted lo va a pagar el 23, entonces cuenta los días que hay entre el día 6 y el día 23. ¿Listo? Así se calcularía el tiempo. Recordemos, se cuenta el tiempo en días y en días calendario. Usted tiene que coger el almanaque, tiene que coger el calendario y empieza a contar los días, hasta el día en que usted va a pagar. ¿Listo? Siguiente paso. Después de que usted ha calculado los días, entonces el siguiente paso que usted va a seguir va a ser convertir las tasas. ¿Cómo se convierte las tasas? Pues usted tiene una tasa efectiva anual, que usted la convierte a periódica diaria. ¿Listo? Y después se calculan ya los intereses.
Los intereses pues obviamente van a salir en pesos y pues teniendo en cuenta la cantidad de días que usted calculó en el primer punto. Igual para esto pues la DIAN también sacó un concepto en el cual dice cuál es la fórmula que se utiliza para calcular los intereses por mora. ¿Sí? Esa fórmula ellos la publicaron en uno de sus conceptos. ¿Sí? Acá está la fórmula. Mírenla aquí. Dice que el interés por mora es igual al capital de la obligación, abre todos estos paréntesis, por 1 más la tasa efectiva anual dividida entre 100, cierra estos paréntesis tal cual como aparecen aquí, elevado a la n, que n es la cantidad de días que usted calculó. Si usted le dio 15 días, usted aquí pondría un 15, ¿cierto? En esta n, un 15, dividido 365 y todo esto menos 1. ¿Listo? Y entonces así es que se aplicaría la fórmula. Y M significa intereses por mora. K significa el capital. ¿Cómo así que el capital? Pues que si usted tiene un saldo a pagar en la declaración de 500.000, ¿usted dónde está la K? Pues pondría 500.000. Tiene una tasa efectiva anual, entonces dio por ejemplo 23,86. Entonces pone aquí 23,86 dividido 100. Elevado a la n es la cantidad de días, entonces 15 días o 300 días, dependiendo de la cantidad de días que usted haya tenido o haya estado en mora. ¿Listo? Y todo eso menos 1, y entonces usted coloca todos estos valores así como están en el Excel. ¿Listo? Y se supone que eso le tendrá que dar el valor. Sin embargo, en ocasiones al aplicar la fórmula, puede que uno se equivoque poniendo un paréntesis más o un paréntesis menos, o a veces pone el 1 aquí, o a veces pone el 1 acá, y entonces en ocasiones se generan errores. Entonces, recomendación, pues descarguen un liquidador de intereses por mora. Hay páginas pues muy confiables que traen unos liquidadores muy buenos. Entonces, ¿cuáles páginas? Por ejemplo, la página de actualicese.com, la página de Accounter. Entonces, esas dos páginas, por ejemplo, tienen unos muy buenos liquidadores de intereses por mora. Entonces, usted simplemente lo que hace es que digita cuál es el capital, digita cuál es la cantidad de días de intereses por mora y él le calcula el valor, ¿sí? Él le calcula el dato de cuántos son los intereses por mora a trabajar, ¿cierto? O que usted debe declarar. Entonces nosotros lo vamos a trabajar con uno de esos liquidadores. Uno de esos liquidadores fue el que les compartí en la página, en la plataforma Moodle, para que ustedes lo pudiesen descargar. Entonces ustedes ya con eso, es simplemente lo único que tendrán que cambiar mes a mes, pues va a ser la tasa que se va a generar de acuerdo con la superintendencia. ¿Sí? Entonces usted cada mes le cambia la tasa, y es más, ahí le queda el histórico de tasas porque estos liquidadores pues van conservando las tasas anteriores. Entonces es muy, muy sencillo la fórmula, o la forma más bien de calcular los intereses por mora. Les voy a proyectar acá en pantalla uno de el liquidador que les compartí en la plataforma. Ahí lo deben estar viendo. Me confirman si es legible o si les aumento un poquito el zoom, por favor. Sí, se alcanza a leer bien. Sí, profe. Listo. Muchas gracias. Entonces miremos qué contiene el liquidador. Vea, último periodo del mes ingresado. Entonces en este caso, pues agosto del 2021. Aquí dice el valor que se adeuda. Entonces si supongamos el saldo que usted tenía para pagar en la declaración, supongamos que fue de 300.000. Entonces 300. Usted acá digita el valor y lo pone allí. Luego acá dice fecha en la que tenía que pagar. Entonces, supongamos que hubiese sido el 6 de agosto. El 06 del 08 del 2021.
Hacemos ingreso aquí. Listo. Entonces, el 6 de agosto del 2021. Fecha en la que vamos a pagar. Supongamos que vamos a pagar el lunes. Entonces, 23 del 08 del 2021. Acá le pregunta que si tuvo beneficio de interés reducido por COVID. Acá hay una nota. Y es que entre el 22 de mayo y el 30 de noviembre hubo unas actividades económicas que tuvieron un beneficio del 50% de intereses moratorios. Todo esto pues por efectos pues, de la pandemia. ¿Cuáles fueron esas actividades económicas? Pues las empresas de transporte aéreo, los hoteles, las actividades de teatro y las de espectáculos musicales, ¿sí? O de espectáculos en vivo. Entonces, estas actividades económicas son solamente esas 5 que aparecen allí, tuvieron un beneficio de interés reducido, pero eso solamente fue entre el 22 de mayo y el 30 de noviembre. Entonces, pues actualmente ya no lo tienen, entonces usted acá le va a colocar que no, ¿sí? Salvo que usted estuviese en ese momento, que nos hubiésemos retrocedido en el tiempo y pues estuviéramos en alguna de esas fechas. Pero en este momento pues ya no tienen ese beneficio del 50%, solamente era entre el 22 de mayo y el 30 de noviembre. Entonces usted acá siempre le va a colocar un no. Días de mora, entonces miren que él nos calculó cuántos días fueron de mora. Entonces ya usted no tendrá que hacer resta de fechas ni nada, sino que el sistema automáticamente le calcula cuáles fueron los días de mora. Como dijimos que vamos a pagar en agosto, entonces él ya nos puso la tasa, nos las convirtió a interés diario y demás. Entonces, acá al final dice total a pagar. Entonces, ¿cuántos fueron los intereses que le dieron? Le dieron 4.000 pesos de intereses. Total a pagar, pues los 300.000 que usted tenía que pagar por la declaración, más los 4.000 pesos que dieron de intereses por mora. Entonces, en total, usted va a colocar en la casilla de sanciones e intereses, va a colocar 304.000 pesos. Listo, miren que el liquidador es muy sencillo, es muy básico. Usted digita valor, fecha en la que tenía que presentar la declaración y fecha en la que va a pagar actualmente. Entonces, supongamos que usted no tenía un saldo de 300.000, sino que tenía un saldo de 5 millones. Tenía que pagar 5 millones de pesos. Listo. Y que lo tuvo que pagar o tuvo que haber presentado la declaración, pongámosle el 15 de octubre del año 2020. Sí, que hubiese sido el año pasado. Y lo vamos a pagar, no el 23, vamos a pagarlo el día 26. Va a ser el día 26 de agosto del 2021. Listo. No tiene beneficio del COVID y nos da un total de 315 días. ¿Cuánto nos da el total de intereses? Pues 1.030.000. ¿Cuánto tendrá que pagar en total? Pues los 5 millones, que es el capital, ¿sí? O el saldo a pagar que tenía en la declaración, más intereses de mora de 1.030.000 pesos. ¿Listo? Entonces, es muy sencillo. ¿Qué hay en las otras hojitas? Entonces miremos, por ejemplo, la segunda hoja. Dice intereses moratorios. Aquí aparecen todas las tasas históricas que han habido de los intereses. Entonces, si usted quiere saber cuál era la de julio, entonces acá le dice 23,77. La de agosto es la del 23,86. Esa es la que está vigente en este momento. Cuando llegue septiembre, entonces ustedes van a digitar acá los valores. Ustedes van a colocar acá del primero, ¿sí? Del primero, del 09, no le puse del 09 del 2021 hasta pues el 30 y cuando tengan la tasa, supongamos que fuera del 24%. ¿Sí? Ya con el ajuste, con la fórmula que nosotros vimos, que por el 1.5 y a eso le restamos el 2%. ¿Sí? Nos quedó en 24%, entonces usted lo pone acá. Es 24%. Y entonces ahí sí puede diligenciar acá los datos para que él le tome
pues los del mes de septiembre. Y así sucesivamente. Cuando llegue la de octubre, entonces usted digita aquí octubre, aquí los de noviembre, aquí los de diciembre, y aquí pondrá la respectiva tasa. ¿Listo? Por ahora, pues como no ha salido septiembre, pues vamos a borrar estos dos datos. Entonces, eso es lo único. Si ustedes quieren ver la liquidación desagregada, ¿sí? Entonces ustedes pueden darle clic aquí, donde dice liquidación, y él le muestra, desde la fecha en que se venció la deuda, mes por mes, cuánto hubiesen sido los intereses, ¿sí? Hasta que da el total del 1.030.000 pesos. ¿Listo? Entonces él le muestra, ay, mire, del 16 al 31 de octubre fueron 16 días. Del 1 de noviembre al 30 de noviembre fueron 30 días. Del 1 de diciembre al 31 de diciembre fueron 31 días. Con esta tasa de interés, que es la de agosto. Y con esta base, que eran 5 millones. ¿Y cuánto daban los intereses mes a mes? Entonces, mes a mes, mes a mes, mes a mes, mes a mes. Y acá le vamos dando inclusive el salto. Capital más interés, ¿cuánto da? Capital más interés, ¿cuánto da? Listo. Por si ustedes pues quieren revisar acá esta parte, o si ustedes quieren entregarle esto como un anexo a la declaración que ustedes estén presentando. Entonces esto ustedes lo pueden imprimir y dejarlo allí dentro de los anexos de la declaración. ¿Listo? Ya saben, en esta hoja 2, que se llama intereses moratorios, ustedes le van a colocar aquí el rango de fechas, en este caso cuando lleguemos a septiembre, desde el 1 de septiembre al 30 de septiembre, y le colocarán la tasa que corresponda. Miren que el liquidador es muy sencillo de manejar. De verdad que con estos liquidadores pues da el valor exacto de lo que se tendría que pagar por intereses de mora. Sí, sin necesidad de que nosotros estemos digitando tantas fórmulas, que en ocasiones a nosotros nos podemos incluir un paréntesis mal o podemos colocar un dato que no sea el correcto. Lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, si quieren tener total certeza de que estén bien liquidados los valores, es descargar dos liquidadores. Uno, por ejemplo, el de actualícese, y otro que sea, por ejemplo, el de accounter. Entonces ustedes descargan con los dos liquidadores de intereses, colocan la obligación con sus respectivas fechas y en ambos tendrá que dar el mismo valor. O sea, tendrá que darle un interés de mora de 1.030.000. ¿Listo? Para este ejemplo pues que tenemos de 5 millones. Entonces 5 millones con una fecha del 15 de octubre del 2020 y la fecha pagándola el 26 de agosto del 2021. Entonces les tendrá que dar un total de 1.030.000. Si lo hacen con otro liquidador, les tendrá que dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Si no, entonces tienen que revisar a ver si es que de pronto no está actualizada la tasa. ¿Listo? Es muy sencillo, esto es muy fácil. Simplemente es calcular cantidad de días, se aplica sobre el capital y da pues el valor de los intereses por mora. En este caso, 1.030.000. Se le suma el total que debía, entonces 6.030.000. ¿Listo? Entonces, este liquidador ustedes ya lo tienen en plataforma. Descárguenlo y mes a mes lo pueden ir actualizando. O simplemente, en el momento en que ustedes necesiten liquidar intereses por mora, pues descarguen los liquidadores actualizados con corte a ese mes. Usted se mete a las páginas de esas entidades o de otras, y de otra fuente que a ustedes les parezca también muy, muy conveniente, descargan el liquidador, eso sí que sean páginas de Colombia, descargan el liquidador de los intereses y pues si supongamos usted nunca tiene que liquidar intereses, sino que lo tuvo que liquidar por allá en mayo del 2023, después descarga el liquidador con corte a mayo del 2023 y hace la liquidación de intereses moratorios. Por lo general casi todos lo que tienen es ingrese el capital, ingrese la fecha del vencimiento de la declaración y la fecha en la cual va a realizar el pago. Y él le calcula el resto de la información. ¿Listo? Entonces, esa es pues como la manera para ustedes liquidar intereses moratorios. ¿Listo? Este tema de intereses moratorios es muy sencillo, como lo acabamos de ver, es muy cortico. Tenemos que es tener capitales, calcular fechas, aplicar una tasa de interés y ahí nos da. ¿Listo? Ventaja, pues que ya las diferentes páginas web de que sean confiables nos brindan los liquidadores. Estos liquidadores son gratuitos, usted no tiene que pagar
por esto. Usted los descarga y digita la información. Bueno. Antes de seguir, preguntas. ¿Sí se entiende claramente cómo se maneja este tipo de liquidadores? Siempre van a pedir básicamente 3 datos. Capital, fecha de vencimiento de la declaración y fecha de pago. ¿Sí? La fecha en la que vamos a realizar el pago. ¿Sí es clara la información de cómo funcionan estos liquidadores? ¿Qué información se debe diligenciar? Sí, profe. Listo. Bueno, muy bien. Antes de, a ver, revisemos acá el tema de asistencia nuevamente. Creo que ya se han conectado más personas. A ver, yo miro acá. Tenía pendientes. No les he puesto todavía la asistencia a Natalia Maritza Agudelo. Profe, presente. Listo, Natalia. Tenía por acá pendiente a Lili Joana Pineda. Profe, presente. Buenas tardes. Listo, buenas tardes. También tengo pendiente a Miguel Ángel Marín. Listo, Miguel Ángel. También tenía pendiente a Luz Andreina Murillo. Luz Andreina fue la que me escribió ahorita, ¿cierto? Andreina Medina. Listo, Andreina. Sí, Andreina Murillo Medina, muy bien. También tenía pendiente a Natalia Ramírez Parra. Natalia Ramírez. Bueno, Natalia no llegó. Y Luz Adriana Guapacha Betancur. Presente, profe. Listo, entonces, de una vez. Listo, muchas gracias. Listo, muy bien. Vamos a ver entonces nuestro último tema del diplomado. Es la sanción por inexactitud. Listo. Entonces, ya saben que estas diapositivas también están publicadas en plataforma. Ahí las pueden descargar cuando ustedes quieran. La sanción por inexactitud es muy fácil. Está en el artículo 647 del Estatuto Tributario. Las más complicadas, ¿cuáles eran? Pues las sanciones más complicadas pues son las sanciones por extemporaneidad y la sanción por corrección. Esas son las sanciones más difíciles. Sanción por inexactitud, veamos en qué consiste. Miremos a ver a quién le preguntamos hoy. ¿Quién quiere voluntariamente leer el primer parrafito que aparece allá? Yo, profe. Listo, bien pueda. La puedo aumentar un poquito, porfa. No, mira que esta no la puedo aumentar más. ¿No Ah, se bueno, alcanza a ya. leer casi? Sí, bueno. Sí, ya. Bueno, sanción por inexactitud. Hay error al diligenciar una declaración tributaria y se determina un impuesto menor al real o un saldo a favor superior, debe pagar una sanción por inexactitud que es propuesta o liquidada por la DIAN, no por el contribuyente. Listo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tenemos entonces? ¿Cuándo hay sanción por inexactitud? Entonces, ¿cuándo se presenta esa situación? Que se determina un impuesto menor al real o un saldo a favor que es superior. ¿Sí? Esta sanción por inexactitud
no la liquida el contribuyente, o sea, no la liquidamos nosotros, la liquida la DIAN. ¿Cuándo se da sanción por inexactitud? Nosotros vimos en la clase pasada, nosotros vimos sanción por corrección, ¿cierto? Y entonces mencionábamos en qué casos se daba la sanción por corrección. Y dijimos, es que usted presenta la declaración, se equivocó, y entonces vuelve y usted va y la corrige, paga la sanción, y entonces, cuando usted hace la corrección, le da un mayor saldo a pagar, ¿cierto? O le da un menor saldo a favor. Entonces, usted hace la corrección voluntariamente y listo, y paga la sanción por corrección. O puede que la DIAN lo emplace y usted, pues, calcule, haga la corrección y pague la sanción. Pero puede ocurrir lo siguiente, que se presentaron esos errores y la DIAN lo emplazó a usted y aún así usted no presentó la corrección ni pagó la sanción por corrección. Entonces, cuando eso ocurre, entonces ya todo procede por parte de la DIAN. Entonces, la DIAN le hace a usted algo que se llama un requerimiento especial. ¿Listo? Entonces, después del emplazamiento, él le hace a usted un requerimiento especial. Y a partir de allí, ya no se llamaría sanción por corrección, sino que la DIAN lo que le va a aplicar a usted ya no es sanción por corrección, sino que le va a decir sanción por inexactitud y ya no la liquida usted. Esto se lo liquida usted la DIAN. ¿Listo? Entonces, cuando usted tiene error en su declaración y ese error que tuvo, al momento de usted corregir, da un mayor saldo a pagar o un menor saldo a favor, ¿sí? Y a usted le emplazó la DIAN y usted no quiso presentar la declaración, no quiso corregir ni pagar la sanción por corrección. Entonces, la DIAN le hace a usted un requerimiento especial y pues le liquida la sanción por inexactitud. Te dice, listo, como usted no quiso pagar voluntariamente y no quiso pagar cuando lo emplacé, entonces ahora yo le hago requerimiento especial y ya no le aplico sanción por corrección. De aquí en adelante ya se llama sanción por inexactitud. ¿Listo? Y se lo liquida la DIAN. ¿Listo? Generalmente, ¿cuándo ocurre esto? Como lo dijimos en la clase anterior, cuando usted omite ingresos, cuando usted hay costos y gastos que de pronto son inexistentes, o usted declaró pasivos que no existían en la realidad y cosas por el estilo, ¿cierto? En la clase pasada los mencionamos y los tenemos también en las diapositivas de ahora 8 días. Listo, entonces, ¿cómo va a aplicar la sanción por inexactitud la DIAN? Entonces, miremos cuáles son los conceptos. Miremos. Dice, la sanción por inexactitud equivale al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, o el saldo a favor según el caso. Entonces, supongamos, usted en la primera declaración que hizo, tenía que pagar, o pagó más bien, 100 millones. Y con la corrección que le está haciendo la DIAN, entonces ellos le hacen la liquidación nuevamente de la declaración y entonces usted tendría que pagar no 100, sino 150 millones. Entonces, la diferencia entre 100 y 150 y 150 pues da 50 millones. Entonces, ¿cuál sería su sanción por inexactitud? Miren, el 100% de esa diferencia. O sea, si eran 50 millones que tenía que pagar por impuestos adicionales, pues ahora por sanción por inexactitud tendría que pagar otros 50. ¿Listo? Ya lo vamos a ver con un ejemplo para ir dando como claridad. Es más, voy a abrir aquí en este mismo archivo. Abrimos acá un archivo de Excel para que lo veamos. Aumentemos el zoom. Eso, al 200%. Entonces veamos lo que acabamos de decir. Sanción por inexactitud será equivalente al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor. ¿Listo? Entonces teníamos
Por ejemplo, que en la declaración inicial, el valor del impuesto eran 100 millones. Ya esto, números. Listo. En la declaración de corrección, usted ya no tenía que pagar un impuesto de 100, sino de 150. ¿Cuánto es la diferencia? Entonces, pues la diferencia nos da 50. 50 millones. Entonces, esta es la diferencia. Es decir, esto es lo que usted tiene que pagar de impuesto. Coloquémosle aquí, esto es un mayor impuesto a pagar. Entonces, era un mayor impuesto a pagar de 50. Entonces, ¿cuánto es la sanción por inexactitud? Entonces, la sanción por inexactitud es, miren, el 100% del mayor impuesto a pagar. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuánto nos daría? Entonces, inexactitud va a ser igual a estos 50 millones por la tarifa, que en este caso es del 100. Entonces, total sanción por inexactitud, pues va a ser 50 millones. 50 millones por este 100%. ¿Listo? Entonces usted tendría que pagar. Imagínense, si usted no corrige voluntariamente, ni corrige en el tiempo del emplazamiento, ¿sí? Entonces ya la DIAN ya no le aplicará a usted sanción por corrección, que es mucho más bajita, es mucho menor el valor, sino que le aplica sanción por inexactitud y se lo liquida la DIAN. ¿Listo? Entonces le dice, listo. Entonces usted tenía que pagar un mayor impuesto por 50 millones. Más sanción del 100% de esa diferencia. O sea que usted tendría que pagar en total, ¿sí? Cuando usted declare, pues pagará el mayor valor del impuesto, que son 50 millones, que es la corrección que se está haciendo, y adicionalmente la sanción. ¿Y la sanción cuánto sería? Otros 50 millones. ¿Listo? Entonces, la sanción por inexactitud es muy, muy, muy costosa. ¿Listo? Entonces, así se calcula sanción por inexactitud. Adicionalmente, si la persona ha abusado en materia tributaria en los conceptos que hay en la declaración, es decir, ha ocultado información, ha omitido ingresos, ha hecho una cantidad de cosas raras, ¿cierto? Con tal de pagar menos. Entonces, la sanción, pues la DIAN le hace la verificación de todo eso y le hace a usted los requerimientos donde le solicita aclarar información y todo. Y si ellos identifican que usted lo que está haciendo es a propósito, que usted lo que está haciendo es ocultar cosas, que usted lo que quiere era bajar el valor de su declaración y no pagar lo que es correcto, entonces ya no le cobran el 100%, ¿sí? Ya no le cobran el 100%, sino que le cobran el 160% de la inexactitud. Dice, mire, es que usted estaba omitiendo ingresos. Mire, es que usted colocó unos gastos que no existen. O, es que usted está colocando que tuvo unos contratos de prestación de servicios y esas personas que usted tuvo vinculadas no pagaron seguridad social. Eso usted no se lo puede descontar en la declaración de renta, por ejemplo. Y entonces usted no tiene cómo soportar nada y usted no tiene cómo argumentar o contradecir lo que la DIAN dice, entonces ellos le aplican ya no una sanción del 100, sino que le aplica una sanción del 160%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Entonces veamos el mismo caso. Entonces supongamos que tenemos, eliminemos esta columna, tenemos esto mismo, ¿cierto? Copiemos todo esto acá. Entonces tenemos esta misma situación. Declaración inicial de 100, declaración por corrección de 150. La diferencia pues nos da 50 millones, que es un mayor impuesto a pagar.
Sanción por inexactitud, si la DIAN nos comprueba que nosotros estuvimos haciendo cosas irregulares, pues entonces nos dice, listo, la sanción por inexactitud, pues ya no va a ser del 100, va a ser del 160%. Entonces, pues se tendrá que pagar el impuesto que se tenía que pagar, que eran 50, y de sanción por inexactitud, pues cogemos estos 50 por el 160%, ¿y cuánto nos va a dar? Pues 80 millones. Entonces usted va a tener un impuesto de 50 y una sanción de 80 millones, ¿sí? Inclusive mayor que el impuesto adicional que tenía que pagar por el error que se tenía en la declaración o porque usted no tuvo soportes válidos de sus costos y deducciones que no cumplían con algunos de los requisitos. Entonces, sanción por inexactitud de 80 millones. ¿Listo? Recordemos, las sanciones por inexactitud las liquida la DIAN. ¿Listo? ¿Cuándo se da? Cuando yo tengo que corregir, no corrijo voluntariamente, tampoco corregí cuando hubo emplazamiento, entonces terminó el tiempo del emplazamiento, no corrigió, entonces ya dice, listo. La Dirección de Impuestos dice, ya no pagó sanción por corrección, ahora le aplico sanción por inexactitud. ¿Listo? Entonces tenemos tarifa del 100, tarifa del 160% o hay otra tarifa del 200%. Y miren cuándo se aplica esta. Entonces tarifa del 200% del mayor impuesto a cargo, es decir, de la diferencia, cuando se omitan activos o pasivos inexistentes. ¿Listo? Entonces, si la persona en las declaraciones colocó pasivos inexistentes o activos que tampoco corresponden, entonces la DIAN me identifica eso. Ay, mire, es que usted dijo acá que tenía una deuda de 200 millones. Muéstrame el certificado de la entidad financiera donde dice que usted debe 200 millones y usted no tiene soporte. O algún proveedor, alguna deuda con algún proveedor, o alguna deuda con algún tercero vinculado a la organización, y usted no tiene ningún soporte que permita demostrarle a la DIAN que sí, que usted tiene una deuda de 200 millones. Entonces, eso es un pasivo o una deuda inexistente. Carece de soporte válido. Usted no tiene cómo argumentar eso. Entonces, si la DIAN le demuestra eso, pues ya la sanción por inexactitud ya no es del 160, ni tampoco va a ser del 100. ¿Va a ser de cuánto? Del 200%. ¿Sí? Entonces, tomaríamos este mismo caso. Entonces, tomemos este mismo caso. Pongámoslo aquí. Listo. Entonces, la sanción por inexactitud ya no se aplicará sobre esos valores, va a ser sobre el 200%. Entonces, lo mismo, una declaración de 100, una corrección de 150, la diferencia, tendríamos que pagar 50 millones por impuesto adicional. Se nos comprobó que teníamos pasivos inexistentes, entonces nos aplican tarifa del 200%. Entonces, sanción por inexactitud, tomamos la diferencia, es decir, el mayor impuesto que habría que pagar, 50 millones, y le aplican el 200%. Tenemos que pagar solo por sanción 100 millones de pesos. Tendrá que pagar 50, que era el mayor impuesto que le faltaba, y sanción por inexactitud de 100 millones de pesos. ¿Listo? Por el hecho de comprobarse lo que estamos viendo acá en la diapositiva. Si la sanción es normal, si usted simplemente fue que se equivocó en los datos, no organizó bien la información y se equivocó y entonces eso da un mayor valor y demás, entonces listo, paga el 100. Si usted lo hizo a propósito o identificó, quiso omitir ingresos o simplemente dijo, eso nadie de la DIAN va a venir aquí a revisarme, coloque que todas las nóminas cumple con todas y yo no haya pagado seguridad social o así yo haya tenido gente vinculada por contratos de prestación de servicios y ellos no pagan la seguridad social porque me da pesar. No importa, todo eso colóquelo ahí como deducción que la DIAN no va a venir a revisar. Entonces, si usted hizo todo eso, la DIAN le solicita mediante requerimiento especial
que le demuestre que eso, que usted sí cumplía y usted no tiene cómo, entonces le aplica sanción del 160. O si la DIAN le revisa, o la DIAN le hace requerimiento, o la DIAN lo visita, y definitivamente usted tiene pasivos inexistentes, o de pronto omitió activos, es decir, ay, yo tengo una finca, o tenemos tantos terrenos y no los metamos allí en la declaración. Entonces, ellos identifican eso y, no, mire, yo tengo mis bases de datos con los cuales hago cruce de información exógena y pues veo que aquí está, que aquí hay unos terrenos, que aquí hay unas fincas, que aquí hay una cantidad de activos que están en propiedad de la empresa o en propiedad de la persona. O fuera de eso, usted dijo que tenía un pasivo de tantos millones y usted no tiene cómo certificar que realmente tiene esa deuda, pues entonces su sanción por inexactitud va a ser del 200. Entonces tenemos sanción del 100, sanción del 160 o sanción del 200%. ¿Listo? Forma de calcularlo. Como están aquí, miren que es muy sencillo. Usted calcula la diferencia. ¿Sí? Pongámosle aquí a este caso 1. Caso 1. Caso 2. Y aquí 3. Caso 1, caso 2 y caso 3. Listo. Entonces aquí en caso 3 tenemos sanción del 200. Caso 2 tenemos el saldo de la sanción del 160. Y en el caso 1, sanción del 100%. ¿Listo? Ustedes como contadores, cuando asesoren empresas, cuando asesoren personas, no los dejen llegar hasta sanción por inexactitud porque es una sanción muy onerosa. Sí, es muy costosa. Entonces, recomendación, si hay que hacer corrección, pues hagan lo posible para que se corrija y para que se pague la multa por corrección, pero no dejen llegar que avance el proceso hasta que llegue a sanción por inexactitud. ¿Listo? Hay unas opciones adicionales que la DIAN, digamos así, facilita en la sanción por inexactitud. Como esta sanción es tan costosa, entonces la DIAN le sigue dando a usted, como quien dice, unas oportunidades. ¿Sí? Entonces, miremos lo que dice la diapositiva. Usted puede obtener una reducción del 75% del valor que propone la DIAN. ¿Sí? Entonces, usted no corrigió con el emplazamiento, entonces ya está en requerimiento especial. Entonces, si usted acepta los hechos, ¿sí? Y corrige, entonces puede disminuir la sanción en un 75%. Entonces usted aceptó los hechos y corrigió con el requerimiento especial. Entonces tiene una reducción del 75% del valor propuesto por la DIAN. Entonces, si usted tuvo una inexactitud del 100%, pues ya no le va a aplicar el 100, sino que le va a aplicar. Entonces, usted le aplica el 75% al valor. ¿Listo? Entonces, le aplica directamente ese. Si usted da respuesta, entonces, vuelvo a colocar acá, se tiene beneficio, digámoslo así, beneficio para disminución del 75%. La respuesta sí será respuesta al requerimiento especial. Requerimiento especial mediante la corrección, entre la corrección y la aceptación de los cargos. Listo. Le hizo requerimiento especial. Usted dijo, no, definitivamente sí. Acepto los hechos y va y presenta la declaración, la corrige y paga la sanción. Entonces usted va a pagar solamente de sanción, ya no el 100 o el 160 o el 200, sino
que eso se reduce a un 75%, o se reduce el 75% de la sanción. ¿Listo? Entonces se reduce el 75%, la disminución del 75%. Listo, entonces esa es una primera alternativa que se tiene. Entonces, hay sanción por inexactitud. Listo, estamos en la etapa de requerimiento especial. Entonces, como estamos en requerimiento especial, entonces podemos aceptar los hechos, ¿sí? Y corregimos y se presenta la declaración como debe ser, con las correcciones y demás, y entonces la sanción se reduce al 75% de ese valor. ¿Listo? Pero, pues puede ocurrir lo siguiente. Usted no quiso aceptar los hechos, ¿sí? No, ustedes de la DIAN están equivocados, yo no los quise engañar y una cantidad de cosas, no tiene argumentos, pero usted sigue ahí como en la pelea con la DIAN, no acepta los cargos, tampoco presenta la declaración en los tiempos, porque eso tiene un tiempo, ¿sí? Entonces, se termina el tiempo del requerimiento especial y entonces la DIAN profiere algo que se llama la liquidación oficial de revisión, ¿sí? Y aún ahí, en esa liquidación oficial de revisión, aún ahí usted puede acceder ya no a un 75, sino a un 50% de disminución de la sanción. Entonces, les voy a colocar acá. Se tiene beneficio, se puede llamar beneficio, para disminución del 50% si se da respuesta a, en este caso no es requerimiento oficial, a la liquidación, revisión por parte de la DIAN. ¿Listo? La DIAN, ¿qué hace? Listo, usted no dio respuesta al requerimiento, no corrigió, tenía beneficio del 75, ¿sí? Que es muy bueno. Entonces, como usted no lo hizo, entonces ahora yo le paso una liquidación oficial, pero esa liquidación oficial es de revisión. Es decir, usted aquí todavía puede aceptar cargos y liquidar. Entonces, si usted, cuando le pasan esta liquidación oficial de revisión por parte de la DIAN, acepta los hechos y paga, entonces pues usted obtiene un beneficio de disminución de esta sanción que le dio, ¿sí? En cada uno de los casos, ¿sí? Tiene disminución del 50. ¿Listo? Entonces tiene esa disminución del 50%, que quiere decir que si su sanción era de 50, pues ya no serán 50, eran 25 millones. O si su sanción era de acá, como en este, de 80, pues serán 40. O si era de 100, pues en este caso bajaría a 50 millones. ¿Listo? Entonces, aún así, se tiene esta, digámoslo así, es como una última instancia para disminuir un poquito la sanción por inexactitud. Entonces, en este caso, disminuiría al 50%. Ya si definitivamente la persona no dio respuesta al recurso que tenía, en este caso la liquidación oficial de revisión, entonces ahí sí, pague el 100% de lo que le corresponde. Esta fue liquidada y nos dio 50 millones, pues se paga 50. Si en la otra estaba en 80 millones, pues paga los 80 completos. O si eran 100, pues se pagan los 100 completos. Entonces, esa es la forma en la cual se va como escalonando el paso a paso por parte de la DIAN. ¿Sí ven? Siempre se comienza, digámoslo así, como las actuaciones que realiza la DIAN en primer momento, coloquémoslo acá. Sí, primer momento, que se llama el emplazamiento. En el emplazamiento, la sanción se llama corrección. Si usted no
atendió el llamado de la DIAN en el primer momento, entonces hay un segundo momento, ¿sí? Un segundo momento. Ese segundo momento, ¿cómo se llama? O, sí, ellos hacen un requerimiento especial. En ese requerimiento especial, entonces, ya a usted le aplican sanción por inexactitud, y esa sanción por inexactitud va a ser, puede tener un beneficio de ¿cuánto? Puede tener una disminución de sanción, inexactitud, 35% de la sanción por inexactitud. Listo. Y viene un tercer momento. Se llama el tercer momento. Ellos se emiten una liquidación de revisión. Aquí la sanción, ¿cómo se llama? Pues también se llama sanción por inexactitud. Pero ya no tendría sino una, si usted la toma, una disminución del 50% de la... Listo. Listo. Ya cuando usted definitivamente no aceptó, entonces llamémoslo un cuarto momento, y ya no es liquidación oficial de revisión, ya es una... Y ya aquí, esta sanción por inexactitud, pues se tendrá que pagar en su totalidad. ¿Listo? Entonces, pues ya para esto, pero hay necesidad de que hagamos como cálculos de pues, cómo se calcula una disminución del 75. Pues usted a esto le aplica el 75. ¿Cierto? ¿Cómo se obtiene una liquidación del 50? Pues usted a este valor le aplica el 50. Miren que es muy, pues como muy básico. Aquí no habría necesidad como de que hagamos un ejercicio. Vale más el resto de la información que tenemos acá para que lo apliquemos. Profe, ¿Listo? perdón, yo tengo una dudita. Sí, dígame. Lo que pasa es que yo entendí era que tenía, o sea, se reducía el 75%, o sea que yo solo pagaría el 25%. Exactamente. Ya como, perdón, lo entendí que calcularía el 75, entonces pensé que lo hacía por el 75. Gracias, profe. Listo, ¿no? Usted coge, por ejemplo, estos 50 y le resta el 75 que le dé. Usted efectivamente va a pagar el 25% para el caso de la primera situación. Sí, profe, gracias. Listo, con gusto. Listo, entonces tenemos estos momentos. Hay que tener también presente algo, y es que la DIAN, cuando nos empieza a hacer revisiones a nosotros, ellos miran también nuestros antecedentes. Entonces ellos miran si de pronto usted ha sido un reincidente. ¿Cómo así? Entonces, no, es que mire que hace un año pasó la misma situación, o hace 2 años pasó tal situación, o en los últimos 4 años se ha presentado esto en reiteradas ocasiones. Entonces hay contribuyentes que son así. Dejan vencer los impuestos, o hacen omisiones, o hacen una cantidad de cosas, y eso, todos esos argumentos, hace que estas sanciones por inexactitud pues vayan aumentando de porcentaje, porque la DIAN tiene en cuenta sus antecedentes. Es como cuando la policía coge y revisa en las bases de datos, y entonces en la base de datos encuentran que tal delincuente era, por ejemplo, cogieron un ladrón. Y entonces van y miran en los antecedentes y, no, mira, es que ya tenía antecedentes por robo a mano armada y todo ese tipo de cosas. Así mismo ocurre en la DIAN. Ellos van y revisan si el contribuyente tuvo ese tipo de cosas o ha reincidido en incumplimientos en años anteriores. Y entonces eso constituye también agravantes para el año en que le están haciendo la revisión. ¿Listo? Entonces, es muy importante mantener también ante la DIAN, digámoslo así, un historial limpio, ¿sí? En el cual usted siempre paga y siempre paga oportunamente, y que en ningún momento se atrasa ni mucho menos.
¿Listo? Y conocemos que hay 4 momentos, pues 3 en los cuales podemos hacer algo y un cuarto donde ya hay pues liquidación definitiva. Un primer momento que es un emplazamiento, ¿sí? Y pues en este caso habría sanción por corrección, que la vimos la clase pasada, ¿sí? Y es una sanción la sanción por corrección es muchísimo más baja. Un segundo momento, que es cuando usted no respondió al emplazamiento con la declaración y con la corrección, entonces ellos le hacen un segundo momento, y es que un requerimiento especial. Ya el requerimiento especial ya no viene con sanción por corrección. O sea, ya que usted se olvida de que le van a aplicar sanción por corrección. Ya usted tiene que tener presente que le van a aplicar sanción por inexactitud. Y si usted responde al requerimiento especial aceptando los cargos y pues presentando la declaración, pues entonces la sanción por inexactitud se le reduce en un 75%. Es decir, que si usted tiene que pagar un 100%, pues ya no paga este 75%, solo pagaría el 25%. Tercer momento, pues usted no dio respuesta al requerimiento, usted sigue ahí, dice, no acepto los cargos, yo no soy una persona que haya omitido información y una cantidad de cosas. Entonces la DIAN le dice, listo. Entonces aquí le envío esta liquidación oficial de revisión. Si usted hace los cargos y presenta su declaración dentro del tiempo que le dan aquí, entonces, pues usted ya no se descuenta el 75%, solo tendrá derecho a descontarse el 50% de la sanción. Si usted definitivamente no aceptó o no quiso hacer nada en esta etapa, en este tercer momento, entonces sigue el momento definitivo, que ya es la liquidación en firme, una liquidación total de la sanción. Entonces ya usted paga, pues, el 100% de la sanción por inexactitud. Aquí ya se paga el 100%. Y si usted no paga en esos días, entonces le hacen su proceso. ¿Y cuál es su proceso? Pues que usted lo mandan a un proceso de cobro, eso se llama vía gubernativa. ¿Qué quiere decir cobro vía gubernativa? Pues que es como quien dice, en términos sencillos, pague por las buenas, ¿sí? Es persuadirlo como para que usted pague. Mire, hay que pagar. Ya aquí ya no hay opción de nada, ya usted tiene que pagar el 100%. Entonces le dicen, mire, pague dentro de los plazos. Y si no, entonces ya sigue el proceso de cobro, esto es vía coactiva. O también se llama proceso de cobro coactivo. Sí, es lo mismo. Vía. ¿Y qué es la coactiva? Pues es por la fuerza, digámoslo así. Entonces ya usted lo obligan a que pague, lo embargan, le hacen secuestro de bienes, toda una cantidad pues de cosas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a usted le envían una resolución, esa resolución queda en firme, se lo publican si usted no responde en físico la información que le da, aceptando la ejecutoria de la resolución. Entonces eso lo publican en la página y ahí se da por entendido que ya eso es de conocimiento público y que pues usted tuvo que haber estado pendiente. Entonces le hacen proceso de cobro vía coactiva y pues ya se viene toda esa parte pues de los embargos, le embargan las cuentas, le quitan pues todo lo que se necesite para cubrir las deudas, las sanciones y con el impuesto. ¿Listo? Entonces, es más, esto lo voy a guardar de una vez y se los voy a subir también. Voy a colocar aquí, esto es ejemplos de clase. Listo. Para subirles ahorita este archivo y que ustedes lo puedan tener también. Listo. Ese es entonces el tema de la sanción por inexactitud. Listo, mire que hoy estuvimos trabajando tema de intereses por mora y sanción por inexactitud. Es importante que conozcan
que esta sanción por inexactitud existe. ¿Y que de dónde procede? Pues procede de, digámoslo así, entre comillas, de la sanción por corrección. Es decir, usted tenía que presentar sanción por corrección, tenía que presentar la declaración en su momento y pues no presentó la corrección a tiempo. Y a pesar de que la DIAN lo emplazó, usted no quiso o no presentó la corrección allí. Entonces, a partir de allí, ya deja de ser sanción por corrección y se convierte en sanción por inexactitud, la cual se liquida de una manera diferente y es liquidada por la DIAN. ¿Listo? Y pues que ya vimos cuáles son las tarifas que van a aplicar, una tarifa del 100 o una del 160 o una del 200%, dependiendo de lo que la DIAN le haya encontrado a usted. Y pues usted puede responder al requerimiento especial con una disminución del 75% de la sanción, o puede no responder allí y esperar a que le haga una liquidación oficial de revisión, y pues allí todavía tiene una opción de aceptar y obtener un beneficio del 50% de la sanción. Ya pasado estas dos instancias, pues entonces ya le hacen una liquidación definitiva y le empiezan el cobro persuasivo o vía gubernativa. Y allí pues ya no hay opción, allí ya es el 100%. ¿Listo? Y listo, eso es todo lo que teníamos para trabajar. ¿Listo? Importante, las presentaciones, todas estas presentaciones ya se encuentran en la plataforma. Lo único que me falta es incluir el archivito de Excel que acabamos de desarrollar para que ustedes lo tengan también en la plataforma y lo puedan descargar. Descarguen todas las presentaciones, descarguen todos los archivos, todos los contenidos para que ustedes los tengan y en su debido momento los puedan consultar a futuro. Para lo que ustedes necesiten, para que ustedes requieran. Recuerden que inclusive los enlaces de las grabaciones, ustedes también los pueden volver a mirar, inclusive así se les cierre la plataforma de Moodle, pues yo se los compartí ahí al WhatsApp, ustedes los pueden copiar y acceder a ellos cuando ustedes lo requieran. ¿Listo? Entonces, no siendo más con las temáticas, quisiera escuchar antes de que pasemos a hablar del entregable, cómo se sintieron durante el diplomado. Sí, durante todo esto que hemos visto, durante todas estas temáticas de IVA, de impuesto al consumo, de impuesto sobre la renta, y ahorita pues que estuvimos trabajando procedimiento tributario, la parte de las sanciones, ¿qué tal qué tal les pareció? ¿Qué tal les pareció el diplomado? Si sintieron que aprendieron o sintieron que no aprendieron nada. Si consideran que les ha servido todas estas clases que hemos visto. Quisiera como escucharlos, si es posible, a uno por uno, así sea un comentario cortico con respecto al diplomado. Quisiera como escucharlos. Si quieren pueden levantar la manito y yo les voy dando la palabra para que de pronto no hablen todos al tiempo. Listo, entonces empecemos con Paola y apenas termine Paola seguiría Natalia Gudelo. Yo, profe. Sí, bien pueda. Profe, pues la verdad me pareció muy bueno porque pues, la clase que yo vi esta materia, pues es como fue tan cortica, no enfatizamos tanto. Sí, Entonces me sí. pareció muy interesante, muy completa, nos explicó todo muy bien, muy chévere. Listo, o sea que siente que sí le sirvió, que sí le sirvió para Sí, su profesión. demasiado porque la verdad, yo decía, yo me voy a graduar de contaduría, pero no tengo muy claro, o sea, no me siento capacitada de decir, yo voy a empezar a hacer la declaración. Listo, Entonces, sí, mucho. Muchas gracias. listo. Bueno, con mucho gusto. Muy bien, entonces continuemos con Natalia Agudelo. Profe, no, pues primero agradecerle mucho porque realmente he aprendido muchísimo. He aprendido demasiado en sus clases, su modo de enseñar, o sea, todo. Yo creo que en estos
9 semestres, yo creo que no había tenido un profesor tan bueno, de verdad. Y lo puedo decir de donde sea. Ah, Sí, bueno, Natalia, porque con muchas usted gracias. he aprendido muchísimas cosas y también, como decía mi compañera, imagínense, ya voy en 9º semestre y también sentía que me llevaba como muchos vacíos. Imagínense, y 9º semestre, o sea, porque o sea, casi todo lo que usted nos ha dicho no lo había visto de esta manera, en realidad. Mm. Entonces, no, o sea, era mucha teoría, investigaciones, cosas, pero pues como la materia pues que nosotros tenemos que ver y que es fundamental para un contador, por lo menos saber, no la sabíamos. Entonces, con usted, profe, de verdad, lo felicito por todo. Muchas gracias, porque pues uno con esto no es que ya lo va a saber, porque pues también es la experiencia, pero considero que por lo menos uno ya puede ir a coger un cuaderno, uno ya puede ir a coger las diapositivas que usted nos compartió, los Excel, y pues por lo menos de algo se basa, que las normas va y lee, ¿sí me entiende? Muchas Claro, claro. cosas que uno tiene por decir que una base pues como de pegarse de algo, pero antes no. Ya. Entonces sí, profe, de verdad por mi parte lo felicito. Total. Ah, bueno, Natalia, Muchas muchísimas gracias. gracias. Listo, Natalia, muchísimas gracias. Ahí lo que dice Natalia es muy importante, ¿sí? Si bien el estatuto tributario es muy amplio, ¿sí? Si ustedes con el estatuto, pues ahí encontrarán una gran cantidad de artículos para que se entretengan leyendo por ahí unos 4 meses consecutivos. Em, Se trata, o la idea con el diplomado es que ustedes adquieran herramientas, ¿sí? Que les sirvan a ustedes para que se puedan orientar, ¿sí? Igual pues acá explicamos pues las temáticas, explicamos muchos conceptos, explicamos también metodologías, explicamos también soportes paso a paso, la importancia también que tiene el dejar soportado las operaciones que ustedes hacen a nivel tributario. Todo esto pues lo hemos explicado, pero también la invitación es a que ustedes continúen analizando, ¿sí? Obviamente pues esto ya depende del tiempo pues que ustedes tengan, obviamente comprendo que siguen viendo clases y demás, y pues eso también limita mucho el tiempo, pero que en la medida que ustedes tengan espacios disponibles, puedan seguir analizando, puedan seguir leyendo, puedan estar ingresando a la página de la DIAN. La página de la DIAN siempre les va a dar nuevas herramientas, nuevos conceptos, nuevas cosas que están saliendo. Entonces, adquieran como una costumbre, como contadores, que ya en su mayoría ya casi son contadores, adquieran la costumbre de estar consultando fuentes importantes como la DIAN, fuentes importantes como el Ministerio de Hacienda, fuentes importantes como las páginas de contadores y fuentes importantes como la Junta Central de Contadores. ¿Listo? Y el Consejo Técnico de la Contaduría. Estén consultando lo que ellos expidan. ¿Listo? Que siempre encontraremos conceptos nuevos, aclaraciones, videos y las páginas de contadores, entonces que en las que a ustedes les gusten, ¿sí? Entonces, ingresen y esténse siempre enterando de todo lo que vaya pues como ocurriendo en la materia.